Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Por la forma de medir la pobreza en Uruguay, que es por la línea de ingresos, hay personas que viven en la miseria, pero no figuran en las estadísticas como pobres. Una demostración de esto lo dio esta semana el programa En la Mira, que fue al asentamiento 31 de agosto. Acá duermen las dos nenes. No, ella sola. Ella sola. Por acá entra un viento tremendo, ¿no? Ahora esta noche de frío. Sí. Le metés bastante frazadas, Lucía, ¿sí? Este asentamiento también es una demostración de lo afirmado en En la Mira por el trabajador social Walter Ferreira acerca de que hay casas que no pueden ser llamadas habitaciones. La encuesta continua de hogares de 2017 habla de 470.000 viviendas inadecuadas. Lo que no podemos considerar que es una vivienda en el sentido que no le provee ni seguridad ni los beneficios que tiene una casa a las personas. Bueno, terrible las imágenes que estamos mirando, y para poder profundizar en toda esa realidad y las perspectivas nos acompaña y recibimos con mucho gusto a Gustavo de Armas, sociólogo, asesor en políticas sociales en Naciones Unidas. Gustavo, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué tan representativo es esto que vivimos, Gustavo, en el país? Bueno, las imágenes creo que muestran algo que es un fenómeno estructural del país y en particular de Montevideo, de las grandes ciudades, que es el fenómeno de los asentamientos irregulares, que es expresión de un proceso más general de segregación residencial que afecta a un 6-7%, un poco más de la población, dependiendo de los relevamientos, que es una proporción relativamente estable desde hace unas cuantas décadas. Y en relación a la presentación del estudio de Ceres, nos muestra también algo que, si bien son datos nuevos, en la medida que son los datos de la última encuesta continua de hogares disponible del 2019, con un procesamiento que muestra una franja de población que es vulnerable a caer bajo la línea de pobreza, reafirman algunos resultados de estudios previos, incluso estudios oficiales. Yo recuerdo que en el año 2017 el Informe Nacional Voluntario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que presentó el Estado uruguayo ante las Naciones Unidas presentaba datos de una metodología multidimensional de medición de pobreza con datos del año 2017 aproximadamente, y bueno, reflejaba algo parecido. Un 9% de población pobre por ingresos y una franja aún mucho mayor que la que muestra el Ceres, que es vulnerable a caer en situación de pobreza. Y Gustavo, la pobreza va asociado a las crisis económicas y tú en algún momento te veía en alguna anterior nota, hacías referencia a las olas y de crecimiento y de expansión de los cantegriles, valga ¿no? La ironía de eso. En la década de los 80 era la primera gran... Exacto. Sí, es muy interesante para el conocimiento en profundidad del fenómeno y poder, como ustedes decían, diseñar políticas públicas bien orientadas a los problemas, a los contingentes de población, pero también para el debate nacional tener claro cuál es la trayectoria del país en relación a la pobreza desde que se mide la pobreza. Y efectivamente, como tú decís, hay dos momentos de salto muy fuerte en la pobreza en Uruguay que están asociados a las crisis. El primero fue en la primera mitad de los 80, con la crisis de 82, donde la pobreza pasa del 15% al 46%, medida por línea de pobreza monetaria, y la crisis del 2002, cuando la pobreza pasa del 16% hasta el 40%. Hay periodos de fuerte caída de la pobreza monetaria, que son los periodos de crecimiento económico, el primero entre el 86 y el 94, te diría, que hay una caída del 46 al 15%, y el último, el periodo de crecimiento más fuerte, digamos, entre el 2004 y 2015, la economía siguió creciendo en los últimos 4 años, pero ya enlenteciéndose, pero entre el 2004 y el 2014, 2015 se observó una caída del 40 al 8%. Y tenemos dos periodos de estancamiento. Uno es el actual, en ese 8-9% que estamos desde hace 5 años, sin contar lo que puede estar pasando ahora en el 2020. ¿Esa es la pobreza estructural llamada? Esa es la pobreza por ingreso, lo que presentaba el colega de Ceres, la pobreza medida solo por ingreso, es decir, los hogares cuyo ingreso
per cápita, el ingreso total del hogar, dividido el conjunto de los integrantes del hogar, no logra comprar una canasta básica de alimentos y otros bienes y servicios. Eso es pobreza monetaria. Al día de hoy, 2019, con datos publicados por el INE este año, ya con la nueva administración, 8,8%. A esto se suma esa franja de población que es muy parecida a la anterior, pero que apenas supera la línea de pobreza. Es decir, no son pobres por ingreso porque apenas superan la línea de pobreza, pero tienen características muy parecidas. Gustavo, ¿y cómo se ubica el Uruguay en el contexto regional y latinoamericano? Ese es un buen punto, y yo sé que en este momento en particular de crisis, de 6 meses de pandemia, de retraimiento, de retracción de la economía, tal vez lo que voy a decir pueda sonar un poco molesto, pero Uruguay en el contexto latinoamericano es, desde hace mucho tiempo, y esta es una característica estructural, no es de hace 10, 15 años, es desde que se mide la pobreza, es el país con menor nivel de pobreza de América Latina y el Caribe. Si yo les digo a ustedes el porcentaje publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de línea de pobreza solo por ingreso y con una línea de pobreza menos exigente que la del Instituto Nacional de Estadística, puede resultar un poco contraintuitivo porque es un valor inferior al 5%, muy por debajo de países próximos. Entonces, yo creo que es bueno, es útil compararnos con países de la región respecto a la medición de pobreza, y diría básicamente lo que vamos a confirmar es esto: desde que se mide la pobreza en la década del 70, Uruguay siempre con Argentina y con Chile ha tenido los niveles más bajos, pero nosotros nos tenemos que comparar y medir, creo, con medidas nacionales que son más exigentes y están más adaptadas a la realidad nacional. Gustavo, hay algo terrible dentro de lo que es la pobreza, pero además lo agrava, es que, como decía Juan Pablo Terra, en Uruguay la pobreza tiene cara de niño, por supuesto. ¿No? Y está, digamos, está concentrado un enorme porcentaje menor de 18 años. Uruguay es un caso, y esto desde hace mucho tiempo, desde distintos ámbitos, académicos, Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, los propios organismos de gobierno. Yo creo que nadie pone en discusión esto, y te diría, es casi un caso extremo en la región y en el mundo. Si uno toma a estos 300.000 uruguayos, como decía el colega de Ceres, que al año 2019 estaban bajo la línea de pobreza, ese 8,8%, el 90% de esas 300.000 personas o bien son niños y adolescentes menores de 18 años, más o menos la mitad de los 300.000, y los otros que completan el 90% son los adultos que viven con estos niños, que además en su mayoría son jóvenes, jóvenes con muy bajo nivel educativo, jóvenes con una inserción muy precaria en el mercado laboral, en muchos casos hogares con jefatura de mujeres, sin el aporte o de ingreso de los padres, pobreza súper concentrada en la infancia. ¿Y cómo se rompe la condición de pobreza cuando son generación tras generación que se va Bueno, voy a decir manteniendo? un lugar común, creo que todos lo compartimos, y por ser común no deja de ser complejo en su resolución. El gran motor de movilidad social y de asegurar una inserción en el mercado laboral de más calidad, estable, con empleo formal, sigue siendo la capacitación, la educación. Si bien Uruguay en las últimas 3-4 décadas ha avanzado en términos de acceso al sistema educativo, de cobertura y muy lentamente de culminación de ciclos educativos, obviamente allí tiene un debe estructural el Uruguay como país, como sociedad. Yo creo que lo que hace que la capacidad de generar en forma autónoma ingresos se fortalezca pasa fundamentalmente por educación y por incorporación al mercado laboral. Pero el drama es que eso se retroalimenta. Cuando uno veía los guarismos de primaria, de quiénes eran los niños o las familias que ingresaban a través de la conexión vía internet y demás, la diferencia era abismal a favor de los quintiles superiores, ¿no? Desde luego, todas las carencias se acumulan en hogares con un determinado perfil, hogares infantilizados con un número alto de niños y adolescentes en relación a los adultos que estarían por edad en condiciones de generar ingresos, adultos que en realidad fueron los niños pobres de los 80 y de los 90, que tienen también un bajo nivel
nivel educativo y que tienen una inserción precaria en el mercado laboral. Yo creo que este tipo de datos e investigaciones que se han hecho recientemente o en los últimos años, y yo diría desde hace tiempo, desde Juan Pablo Terra, que bien mencionabas, lo que nos muestran es que en Uruguay hay un núcleo duro de pobreza en torno al 10%, y cuando digo duro de pobreza, las medidas, las líneas de pobreza pueden variar, se deben actualizar, pero seguramente todas ellas nos van a mostrar que más o menos una décima parte de la población de Uruguay no solo tiene ingresos insuficientes para satisfacer necesidades básicas alimentarias y de otro tipo, sino que además tiene una serie de dimensiones afectadas o de carencias en educación, en trabajo, y a ese núcleo duro de pobreza, a ese 1 de cada 10 uruguayos, de los cuales la mitad son niños, de ese 10%, niños y adolescentes, hay una segunda franja que, reitero, varía la dimensión o el porcentaje o la magnitud de acuerdo a la metodología que se emplee. En el caso de Ceres nos dice un 6% adicional, otras metodologías llegan a hablar incluso de 40%. Claro está, si hablamos de 40% estamos hablando ahí de sectores medios que están teniendo afectado algún derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda. Pero estamos hablando de una realidad sociológica diferente, ese 40 a este 6%. Y si asociamos esa situación de pobreza a los rendimientos educativos, si asociamos eso sin duda a los niveles digamos, de familiares en situación fuera de la ley, inseguridad, todo eso va como asociado, va de la mano, ¿no? Si tú ves el porcentaje de culminación de la educación media superior, del sexto año de educación media, en jóvenes de 20 a 24 años, del quintil más pobre, del 20% de la población de menores ingresos, estás hablando de un porcentaje en torno a un dígito, o digamos en la frontera, apenas cruzando la frontera de los 2 dígitos, versus un 80% en el quintil superior. Esa brecha de 1 a 7 o de 1 a 8 entre los niveles de culminación en el quintil más pobre y los niveles de culminación en el quintil más alto, que son similares al promedio de Europa, como siempre decimos, te prefiguran la desigualdad del futuro. O sea, si vos ves la desigualdad educativa del presente, te prefigura, te configura, te pronostica de algún modo cuál puede ser la desigualdad del futuro. ¿Y cuál es la explicación de la distribución geográfica de la pobreza en el Uruguay? Bueno, ese es un tema bien interesante porque la concentración de la pobreza en la periferia de Montevideo es un fenómeno de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Quiero decir, si vos medías y los primeros estudios muy precarios en cuanto a datos de pobreza, incluso en la década del 60, con las primeras encuestas, o en la década de los 70, te mostraban que en el interior del país, obviamente en el norte en particular, tenías niveles de pobreza mayores o similares a los de Montevideo. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es una fuerte concentración en la periferia de Montevideo de la población que reúne estas características a las que hacíamos referencia, a lo que se suma que la línea de pobreza, esto que conversaban antes del corte, la línea de pobreza, ese valor monetario que se fija para Montevideo, para el interior urbano y para el interior rural o las localidades pequeñas, ese valor es más alto en Montevideo porque el costo de vida es más alto en Montevideo, mucho más alto el valor en Montevideo que en el interior urbano y el interior rural, y eso determina que la pobreza por ingresos sea mayor en Montevideo. Es decir, que vos llegar a esa canasta, al costo, a pagar, a comprar esa canasta básica alimentaria y de otros bienes y servicios, resulta más difícil en Montevideo que en el interior y que en el interior rural. Me viene a la memoria cuando hablabas de ese Uruguay profundo, los llamados pueblos de ratas históricamente, ¿no? Claro. ¿Cómo han funcionado históricamente políticas como la de MEVIR para erradicar las viviendas insalubres, tratar de socializar todas esas zonas? Recuerdo un estudio publicado hace unos 25 años por un sociólogo argentino-uruguayo que fue director de la oficina Montevideo de CEPAL, Rubén Katzman, sobre la marginalidad en Uruguay, un documento de trabajo de la segunda mitad de los 90. Y él hacía una distinción bien interesante en ese sentido. Decía, las primeras generaciones de los asentamientos irregulares, que era una ironía llamarlos Cantegriles, por el Cantegril Country Club, de Punta del Este, que te da la nota de en qué momento surgieron.
¿no? Las primeras generaciones de cantegriles en Uruguay era la típica migración rural-urbana, que pese a que venían a vivir en condiciones habitacionales muy precarias, vivían esa movilidad como ascenso social, porque accedían a otros bienes de consumo, claro, etcétera, etcétera. Ahora, la población de asentamientos irregulares que se ha ido concentrando y reproduciendo en Uruguay en los últimos 20, 30, 40 años, es una población que no vive esa experiencia como ascenso social, es una población que está segregada del centro urbano y que está segregada de redes de capital social, contacto, acceso a servicios. Es distinto, es mucho más grave hoy, aunque la magnitud fuera la misma, es más grave sociológicamente hoy que hace 40 años. Pero además se da la situación como que eso se retroalimenta, se generan dos Montevideo, o varios Montevideos, pero digo, dos mundos distintos, con vivencias distintas, con valores distintos, con lenguaje distinto. Totalmente. Y este es un fenómeno que en América Latina era más común, el de los asentamientos irregulares, villas miseria, favelas, bueno, varían, por cierto, los nombres entre los países de la región, pero es un fenómeno, si tú quieres en términos históricos, si miramos la larga historia, es un fenómeno más reciente en Uruguay, pero que no escapa a los procesos que se dieron en otros países y en otras ciudades grandes de otros países de la región, y que, como tú decís, el riesgo es cuando la cronificación de la exclusión social, que se vuelva crónica, que se reproduzca, que sea más duro revertir ese proceso, más difícil, más complejo, transforma la pobreza en otra cosa. O sea, transforma la pobreza en una expresión dura de desigualdad que lleva directamente a la exclusión social. ¿Y se generan barreras infranqueables para salir de esos niveles de pobreza? Bueno, ahí hay que ver un poco la experiencia de los países que han logrado de algún modo contener ese proceso. Pero es cierto que no es un proceso que se revierta fácilmente, porque no solo tiene que ver con la capacidad de generación de ingresos o de apoyo desde el Estado vía transferencias de seguridad social, transferencias no contributivas, no solo tiene que ver con servicios de calidad y bienes públicos, educación, salud, vivienda, espacios públicos, tiene que ver con la capacidad de generar capital social, mezcla social, redes sociales, y esas barreras invisibles, o a veces no tan invisibles, infranqueables, son barreras que es difícil desde las políticas públicas derribarlas. Tienen que ver mucho más con los comportamientos sociales. Si estamos dispuestos, quienes vivimos de Avenida Italia hacia la Rambla, a integrar esa población. Gustavo, ¿y qué presumís puede haber pasado después de la pandemia? Todo esto se agravó. Bueno, a mí notoriamente. Te diré, el dato que me parece más interesante, francamente lo digo, del estudio de Ceres, pero muy interesante. Algunos colegas, o en particular los economistas, dirán, bueno, es algo que sabíamos o podíamos presumir, pero yo le diría a la teleaudiencia y a quienes van a seguir y a quienes van a leer el informe y se concentren en este punto, la caracterización que hacen del perfil en relación al mercado laboral de la población no pobre que apenas supera la línea de pobreza, porque tiene las mismas características de la población que estaba por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, en un momento de retracción de la actividad económica, esa población que apenas superaba la línea de pobreza, pero que tenía los mismos niveles de precariedad laboral, fácilmente podría caer bajo la línea de pobreza. Y te decía el colega de Ceres, hay algunos estudios o estimaciones, modelizaciones que ha hecho el Instituto de Economía de la Universidad de la República, incluso la CEPAL para América Latina lo ha hecho para todos los países, pero con un nivel más bajo de pobreza o con líneas de pobreza menos exigentes, en el caso de Uruguay. Todos te muestran un posible aumento de la pobreza. Ahora, hay que ser extremadamente prudentes con esto. Uno, todavía no tenemos datos de la encuesta continua de Hogares 2020. Datos, me refiero a microdatos, bases de datos para procesar. Y dos, todavía la pandemia no pasó. Sí, claro. ¿Qué quiero decir con esto? Como bien señalaban ayer las autoridades de gobierno, el secretario de Presidencia, este es un fenómeno que todavía está en curso. Y que no solo tiene que ver el impacto socioeconómico de la crisis provocada por la pandemia, no solo tiene que ver con lo que pase dentro de fronteras, sino con lo que pase en la economía, en la región y en el mundo, porque nuestra economía es una economía dependiente de la región y del mundo. Entonces es muy difícil
predecir que, salvo, y lo hacemos en base a supuestos, qué va a pasar en los próximos 3 meses o 6 meses. En un escenario donde se prolongue esta salida que está logrando Uruguay, destacada a nivel regional y mundial, bueno, probablemente tengas un aumento, podría ocurrir que tengas un aumento de la pobreza, producto de una caída de los ingresos de los hogares, pero tiendo a creer, por todas las variables que te permiten predecirlo, que debería ser de menor magnitud de lo que ocurrió durante el 2002-2003 y de lo que ocurrió a comienzos de los 80. De todas maneras, ojalá, de todas maneras, sin datos, sin información, no se pueden hacer predicciones firmes. Lo importante en cualquier caso es tener una vocación por la producción de datos de calidad, de información, de estudios. Ese es un valor esencial en cualquier situación y en particular en un contexto de crisis como el actual. Gustavo de Armas, gracias por ayudarnos a entender este complejo problema que tenemos que encarar. Enseguida volvemos, amigos.